Imagina que cada mes, sin falta, te llega un ingreso a tu cuenta, sin condiciones, sin tener que justificar absolutamente nada. Lo suficiente para cubrir lo básico, ¿sabes? El alquiler, la comida, las facturas. ¿Qué harías? ¿Es la receta, como dicen algunos, para una sociedad de vagos? ¿O es la llave para una explosión de creatividad, de emprendimiento y, bueno, de vivir con menos estrés? Porque esta idea, la renta básica universal, ha dejado de ser una fantasía. Ahora mismo es un experimento real en docenas de sitios. Pues sí, y lo que tenemos aquí en la mesa es un buen repaso a los experimentos más potentes que se han hecho hasta hoy, martes 16 de diciembre de 2025. Los documentos que nos ha pasado nuestra oyente cubren desde el famoso piloto en Finlandia hasta los resultados que acaban de salir del horno en Alemania, y pasando por casos tan distintos como Kenia o Alaska. Hoy vamos a meternos de lleno no solo en los datos, sino en el debate de fondo que hay detrás. Exacto. La misión es entender qué es de verdad la renta básica universal, qué nos dice la evidencia sobre si funciona o no y por qué de repente todo el mundo, desde Silicon Valley hasta el foro de Davos, habla de ella como si fuera la solución a la que nos está liando la inteligencia artificial. De acuerdo, vamos a desgranar esto. Para empezar, la idea parece sencilla, ¿no? Dinero para todos. Pero me imagino que el diablo está en los detalles. ¿Qué es exactamente una renta básica universal y, sobre todo, qué no es? Totalmente. Los matices son cruciales. A ver, según la definición de consenso, la de la Basic Income Earth Network, una RBU de verdad tiene que cumplir 5 condiciones sagradas. La primera, tiene que ser periódica. Un pago regular, como una nómina, no un cheque puntual. La segunda, que sea en efectivo. O sea que cada uno decide en qué lo gasta. Justo. Para que cada uno decida. No son vales de comida. La tercera es que sea individual. No es un pago por hogar, que a veces puede generar dinámicas de poder extrañas dentro de una familia. Es para cada persona. Ah, eso es interesante. Para cada persona. Para cada persona. La cuarta es que sea universal. Para todos los ciudadanos, ricos y pobres. Y la quinta, que es la que suele generar más debate, es que sea incondicional. La clave. La clave de todo. No tienes que buscar trabajo, ni hacer un curso, ni demostrar nada. Simplemente te corresponde. Espera, pero si ya existen ayudas como el ingreso mínimo vital aquí en España, ¿qué diferencia real hay? Porque a primera vista suena a lo mismo, pero con un nombre más llamativo. ¿No estamos reinventando la rueda? Es una pregunta clave y la respuesta es no. Son radicalmente distintos. El ingreso mínimo es una ayuda, condicionada. Y focalizada. Solo la recibes si demuestras que estás por debajo de un umbral de pobreza y la pierdes si empiezas a ganar dinero. Y ahí está el problema, que puede crear lo que los economistas llaman la trampa de la pobreza. Que es básicamente un... ¿Para qué me voy a esforzar en ganar 200 euros más con un trabajo precario si me van a quitar 250 de la ayuda, no? ¿La cuenta no sale? Esa es la lógica perversa que puede generar, sí. Luego tienes otras ideas como el impuesto negativo sobre la renta que proponía Milton Friedman, que funciona a través de la declaración de la renta, pero no tiene esa simplicidad ni universalidad de base. O las transferencias monetarias condicionadas como el programa Bolsa Familia de Brasil, que son muy efectivas, pero te exigen cumplir cosas, como llevar a los niños al colegio. Claro. La RBU rompe con todo eso. No es una ayuda para pobres, es un suelo económico para todos, un derecho de ciudadanía. Un suelo, no un techo. Entendido. Y por lo que veo en las fuentes, esta idea de un suelo no se le ocurrió a un gurú tecnológico la semana pasada. Tiene una historia bastante larga. Larguísima. Y muy sorprendente, la verdad. En 1797, Thomas Paine, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, ya defendía algo muy parecido. Su argumento era que la tierra, en su estado natural, es propiedad común de todos. Por tanto, quienes la privatizan y la explotan, le deben a la sociedad una especie de alquiler, un dividendo. Y Paine insistía en que eso no era caridad, sino un derecho. O sea que ya hace más de 200 años se veía como una forma de repartir la riqueza común. Y luego, en el siglo XX, Martin Luther King Jr. lo cogió con fuerza. Totalmente. Para él era la herramienta más directa y digna para erradicar la pobreza. Estaba convencido de que la solución más simple sería la más efectiva. Y hoy, filósofos como Philip Van Parijs le dan una vuelta de tuerca más y hablan de libertad real. Argumentan que la RBU te da el poder de decir no a un trabajo explotador, no a una relación abusiva, porque tienes una red de seguridad que no depende de nadie.
Vale, la filosofía está clara y suena muy bien en el papel. ¿Pero esto se ha probado de verdad? No, porque una cosa es lo que pensaba Thomas Paine en el siglo XVIII y otra muy distinta es darle dinero a la gente en 2025. ¿Qué pasa cuando la idea choca con la realidad? Pues pasa que la realidad es mucho más interesante y menos apocalíptica de lo que predicen los críticos. El experimento de Finlandia, el de 2017-2018, es el que más sonó. Le dieron 560 euros al mes a 2.000 parados. Y la conclusión fue que en términos de empleo, el efecto fue casi nulo. La gente no trabajó mucho más, pero tampoco menos. O sea que el gran miedo, el de si les das dinero dejarán de trabajar, ¿no se cumplió? No se cumplió. Pero lo que sí se disparó, y esto es una constante en todos los experimentos, fue el bienestar. La gente reportó niveles mucho más bajos de estrés, más felicidad, más confianza en el futuro e incluso en los políticos. Un participante lo resumió en una frase brutal: me sentía más libre. Y si Finlandia fue la prueba de que la gente no se vuelve vaga, el piloto de Alemania, cuyos resultados salieron este mismo año, parece que va un paso más allá. Aquí daban 1.200 euros al mes. Efectivamente, y los resultados son demoledores para los escépticos. No solo no redujeron sus horas de trabajo, sino que usaron esa seguridad económica como un trampolín. Los datos muestran que invirtieron más en formación, se atrevieron a cambiar a trabajos mejores pero con más riesgo inicial, tuvieron menos bajas por enfermedad, y ojo al dato, duplicaron su tasa de ahorro. Demuestra que la gente no lo malgasta, sino que planifica. Vayamos a Norteamérica, porque el caso de Alaska me parece alucinante. No es un experimento, es una realidad desde 1982. Exacto, es el único ejemplo de renta básica a largo plazo que existe. El Fondo Permanente de Alaska reparte cada año a todos los residentes, niños incluidos, un dividendo de los beneficios del petróleo. Suelen ser entre $1,000 y $2,000 anuales. No es suficiente para vivir, pero es un extra significativo. Y después de 40 años, los estudios son claros. No ha tenido ningún impacto negativo en el empleo. De hecho, ha aumentado un poco el trabajo a tiempo parcial, lo que sugiere que la gente lo usa para tener más flexibilidad. Y aquí en las notas tengo un dato de un estudio más reciente en Estados Unidos, financiado por Open Research de Sam Altman, que me ha dejado de piedra. Daban $1,000 al mes y documentaron una caída del 81% en los días que los hombres del estudio usaron analgésicos sin receta. ¡Un 81%! Es que ese es el titular que a menudo se nos escapa. La RBU podría ser una de las políticas de salud pública más eficientes de la historia. El estrés crónico por la precariedad económica es la raíz de una cantidad enorme de problemas de salud, tanto física como mental. Ansiedad, depresión, adicciones. Al poner un suelo, no solo ayudas a la economía de una persona, estás haciendo medicina preventiva a escala masiva. O sea que igual el ahorro en sanidad podría compensar parte del gasto. Es una idea potente. Y esto no es solo cosa de países ricos, ¿verdad? Para nada. En Irán tienen un programa nacional de transferencias desde 2011, financiado eliminando subsidios a los combustibles, y tampoco vieron una caída del empleo. En Kenia, la ONG Give Directly lleva un estudio a 12 años y la gente invierte el dinero en ganado, en pequeños negocios, en arreglar sus casas, y sin provocar una inflación descontrolada. Y el caso de Maricá, en Brasil, es genial. Usan una moneda digital local, la Mombuca, que solo se puede gastar en el municipio. ¡Qué listos! Así se aseguran de que el dinero circule y revitalice la economía local en lugar de irse a una gran multinacional. Es un círculo virtuoso. Cada Mombuca gastada es un ingreso para un comerciante local, que a su vez la usa para pagar a sus empleados o proveedores locales, y así sucesivamente. Vale, me estás convenciendo. Los datos de los experimentos parecen desmontar el mito de la hamaca social. La gente no deja de trabajar, mejora su salud, emprende, se forma. Entonces, si esto funciona tan bien en la práctica, ¿por qué no lo estamos haciendo ya en todas partes? ¿Dónde está el truco? El truco está en que la conversación se atasca siempre en el mismo punto: la financiación. El argumento principal en contra es que el coste fiscal es astronómico, impagable. Y luego están los otros dos debates: el miedo a que desincentive los trabajos de bajos salarios, aunque los datos no lo respalden con fuerza, y una objeción más filosófica sobre si es justo darle dinero a quien no lo necesita. Vamos a la pregunta del millón, entonces. ¿Quién paga la fiesta? Porque a bote pronto, multiplicar, digamos, 1.000 euros al mes por 48 millones de españoles, la cifra asusta.
Asusta si piensas en ello como un gasto nuevo que se suma a todo lo demás, pero las propuestas serias no van de imprimir dinero, sino de una reestructuración profunda de cómo recaudamos y repartimos. Hay varios modelos sobre la mesa. El más común es una reforma fiscal integral. La idea es fusionar la RBU con el IRPF. Se eliminarían muchas de las deducciones y ayudas actuales y la RBU funcionaría como un crédito fiscal universal. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? A ver, imagina que la RBU son 12.000 euros al año. Si tú ganas poco y pagas menos de 12.000 euros de impuestos, el Estado te ingresa la diferencia. Si ganas mucho y pagas, por ejemplo, 50.000 euros de impuestos, esos 12.000 de la RBU se te descuentan de lo que tienes que pagar. En neto, las rentas altas acabarían pagando más, pero el sistema sería mucho más simple y directo. Entiendo. Reordenar lo que ya hay. ¿Qué otras vías existen? Otra, muy directa. Son los impuestos a la gran riqueza y al capital, que cada vez están más concentrados. Pero hay una idea que está ganando muchísima atracción porque es elegante y resuelve dos problemas a la vez: los dividendos del carbono. ¡Wow! Para un momento. ¿Me estás diciendo que un impuesto a las emisiones de CO2, en lugar de ir a las arcas del Estado para que un político decida qué hacer con él, iría directamente a mi bolsillo? Exactamente esa es la propuesta. Se grava la contaminación en origen a las empresas que extraen o importan combustibles fósiles y el 100% de lo que se recauda se reparte a partes iguales entre todos los ciudadanos. Es una política climática brillante porque la hace socialmente justa. Las familias con menos ingresos suelen tener una huella de carbono más pequeña, así que lo que recibirían de dividendo sería más de lo que pagarían de más por la subida de precios de la energía. Pasa de ser un impuesto o castigo a un dividendo por cuidar el planeta. Eso cambia por completo la percepción de un impuesto así. Y me queda una cuarta vía en las notas que conecta con lo que hablábamos de Alaska. Precisamente, los fondos soberanos y los dividendos de datos. La lógica es la misma que la de Alaska con el petróleo. Si hay un recurso que es de todos, los beneficios deben ser para todos. ¿Y en el siglo XXI cuál es el nuevo petróleo? ¿Los datos? Los datos. La idea es que las grandes tecnológicas que construyen sus imperios sobre los datos que generamos todos colectivamente paguen por usar ese recurso común, y ese dinero se reparte como un dividendo de datos. Y justo esa idea de los dividendos de datos nos lleva de cabeza al elefante en la habitación en 2025, ¿no? La inteligencia artificial. Es que es el motivo por el que este debate ha pasado de ser académico a ser urgente. La revolución de la IA generativa es distinta a las anteriores. No solo amenaza trabajos manuales, amenaza trabajos cognitivos, creativos, profesiones que creíamos a salvo. Ante esa disrupción masiva, la RBU ya no se plantea como una política de pobreza, sino como un dividendo tecnológico. Es el argumento que usaba Andrew Yang, el candidato demócrata en Estados Unidos, con su dividendo de la libertad. Si los robots y los algoritmos nos quitan el trabajo, lo justo es que todos participemos de la enorme riqueza que van a generar, no solo los dueños de la tecnología. Exacto, y conecta con lo que decíamos de los datos. Estos modelos de IA se entrenan con la suma del conocimiento humano. Todo lo que hemos escrito, dibujado y programado y subido a Internet es nuestra creación colectiva. Desde esa perspectiva, una RBU financiada por las tecnológicas no sería un subsidio, sería más bien un pago de royalties. Sería el reconocimiento de que todos somos coautores de la IA. Visto así, no es una paga, es un cobro por el uso de nuestra propiedad intelectual colectiva. La perspectiva cambia por completo. Bueno, hagamos balance. Hemos visto que la renta básica es una idea muy concreta, con 5 reglas claras y con una historia que se remonta a la Revolución Francesa, y que cuando se prueba en el mundo real, desde Alemania hasta Kenia, el gran fantasma de la pereza masiva, pues no aparece por ningún lado. Más bien al contrario, lo que emerge es una mejora espectacular en la salud mental, el bienestar y la capacidad de la gente para tomar las riendas de su vida. La evidencia es bastante tozuda en ese sentido. El mito de la ociosidad parece ser fundamentalmente eso, un mito. La gente usa la seguridad económica para construir, no para destruir. Por eso, el debate sobre la viabilidad de la RVU es cada vez menos una cuestión técnica o económica, hay modelos para pagarla, y más una cuestión de voluntad política. ¿De qué tipo de contrato social queremos para un siglo XXI que va a ser muy,
muy distinto al 20. Y eso nos deja con una reflexión final. Si los resultados más sólidos, consistentes y universales de todos estos experimentos no tienen que ver con si la gente trabaja un 2% más o menos, sino con la drástica reducción del estrés, la mejora de la salud y el aumento de la capacidad de la gente para pensar a largo plazo, ¿no estaremos equivocando el foco? Quizás deberíamos empezar a medir el éxito de una política como esta no con las viejas métricas de empleo del siglo XX, sino con los indicadores de bienestar y resiliencia social que vamos a necesitar para el futuro que ya está aquí.